Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es importante saber, hermanos, que como iglesia, que como cristianos, cuando Pablo le escribe a Timoteo, sin lugar a duda, él quería dejar en claro algunas cosas. Al final de los versículos o al final de la carta, él hace mención que estaba a punto de ser sacrificado, que el tiempo de su partida estaba cercana, pero no quería dejar a su hijo, o como lo llamaba su amado hijo en la fe, a Timoteo, dejarle ciertas instrucciones de la forma en la que primeramente, dice la palabra de Dios, lo hace mención, dice, la forma en la que él primeramente se tenía que conducir dentro de la grey. Y dice, para que cuando vean esto en ti, dice, los hermanos también te imiten. Y la razón era para que de esa manera, tanto tú como la iglesia o aquellos que te imiten, pues también obtengan lo que es la vida eterna. Y me llama mucho la atención aquí lo que dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obviamente aquí el texto viene refiriéndose o va a referir a las cualidades o las características que el anciano o aquel que desea ser obispo pues tiene que tener. Sin embargo, yo no vengo a hablar de ello, yo más vengo a hablarle del versículo 1, de que como personas, como hijos de Dios, no debemos de anhelar, como dice Pablo, anhelar realmente el hacer las cosas que a Dios le agrada. Y yo creo, hermanos, que como personas nosotros alguna vez hemos deseado ciertas cosas. Y no hablo, hermano, de cosas malas, sino me quiero referir a cosas buenas. Como personas siempre hemos tenido el deseo de alcanzar si luego nuestras metas. ¿O quién de nosotros no ha soñado por ser alguien en la vida? Levante la mano. ¿Quién aquí no ha soñado por ser alguien en la vida? Todos nos hemos soñado, todos hemos soñado. Todos hemos soñado también el tener una estabilidad en nuestro matrimonio. Todos hemos deseado tener una buena familia. Pero yo creo que sobre todo hemos deseado y hemos anhelado tener una buena familia, pero que también nuestra familia esté dentro de la iglesia. Pero el hablar de desear, soñar o anhelar, sin lugar a dudas son cosas diferentes. Porque uno puede desear muchas cosas, espirituales, económicas, físicas, o lo que usted desee. Usted puede desear muchas cosas, pero se puede quedar nomás hasta ahí. Usted también puede tener muchos sueños, pero no quiere decir que porque usted tenga sueños, a lo mejor no todos los va a alcanzar. ¿Sí? Pero cuando hablamos de anhelar, hermanos, según el versículo que acabamos de leer, yo creo que aquí debe ser un poco diferente. Aquí Pablo habla de un ministerio dentro de la iglesia. Si realmente alguien anhela ser obispo o tener ese ministerio tan importante dentro del cristianismo, dentro de la congregación, pues realmente se debe de esforzar de una manera tal vez diferente a los demás. Pero también se ha dicho que todas las cualidades o todas las cosas que vienen aquí las debe tener todo cristiano. ¿Sí? No nada más el obispo, no nada más aquella persona que quiera tener dentro del ministerio, dentro de la iglesia, sino todos en general, todos los cristianos en general debemos ser irreprensibles, marido de una sola mujer, no dados al vino, ser sobrios, prudentes, etc. Todos los que se mencionan ahí. ¿Sí? La palabra, hermanos, hay una palabra que define lo que es anhelar, que es orego, es la palabra griega. Esta palabra, hermanos, significa es estirarse hasta alcanzar algo. Y el escritor pone un ejemplo.
usted tiene algo en la cena, lo tiene algo muy alto, y tal vez usted no lo alcanza. ¿Y qué hacemos normalmente si no alcanzamos algo? O que no está dentro de nuestras manos. Nos paramos de puntitas, ¿verdad? Para lograr obtener eso. Algo similar, hermanos, da a entender esta palabra. Te tienes que esforzar a tal grado de que si no lo alcanzas de esa manera, te tienes que llevar o tener otro recurso del pararte de puntitas. Algo similar, hermanos, a lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 41, que es el dar, hermanos, la milla extra. ¿Sí? Si alguien te obliga a llevar una milla, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Ve con él 2. Pero realmente, hermanos, como cristianos, hace rato teníamos nuestra clase los varones y nos ponía a reflexionar, Alberto. Realmente, dentro de los ministerios que existen en la iglesia, realmente nosotros lo anhelamos. Y yo quiero, hermanos, que veamos, no quiero meterme tanto en este punto, pero como organización de la iglesia, ¿alguien ha escuchado de la organización de la iglesia? ¿Cuál es la organización de la iglesia, hermanos? ¿Alguien, hermano? Diáconos, ancianos, predicadores, ¿qué más dicen? Diáconos, ancianos, predicador. ¿Mande? Maestros, evangelistas. ¿Mande? Los discípulos, dice también. Todos sabemos que está Dios, dice, ¿verdad? Está Dios. Luego está el Señor Jesucristo. Luego otros ponen también antes del Espíritu Santo. Está, sin duda, está también nuestro Señor Jesucristo. Están los discípulos en una posición diferente a la que nosotros podemos estar. Y ya después de ahí están los ancianos, diáconos, pero también están los miembros, mis hermanos. Y todos nosotros, y eso es una gran verdad, en la Biblia lo dice, todos nosotros, hermanos, los que estamos sentados ahí, todos nosotros somos miembros. Pero dentro de los miembros hay personas que son activos o que tienen un ministerio. Por ejemplo, dentro de ustedes o de ustedes miembros puede haber maestros y ejercen ese ministerio. Otros pueden ser evangelistas y ejercen ese ministerio. Otros pueden ser ancianos y lo ejercen. Maestros, ministros, etc. Pero todo aquel que no tiene un ministerio dentro de la iglesia, entonces ¿qué es? Un miembro dentro de la iglesia. Aquel, hermanos, que no tiene ninguna responsabilidad dentro de ella. Aquel que no se le exige como se le puede exigir al evangelista. Aquel, hermanos, que no se le debe dar o de prestar mayor atención como lo puede ser un miembro normal. A un miembro normal como nosotros que no ejercemos un ministerio, mis hermanos, no se nos pide algo más de lo que podemos lograr. Pero cuando nosotros dejamos de ser miembros y deseamos un ministerio, entonces ahí las cosas cambian. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha anhelado ser evangelista? Y ahora sí digo, ¿alguna vez se ha esforzado en demasía en levantarse, el estirarse de puntitas para lograr su cometido y realmente cumplir y fungir ese ministerio? Porque al fin de cuentas, hermanos, tengamos o no tengamos el ministerio de evangelismo, es un mandamiento. Sí, independientemente si usted lo es o no, a fin de cuentas, hermanos, es un mandamiento para todos. ¿Alguna vez ha deseado usted ser predicador o ser ministro? ¿Alguna vez ha deseado ser maestro o maestra? ¿Ha tenido ese deseo? ¿Ha soñado alguna vez por lograr algo dentro de la iglesia?
Porque como personas hemos deseado, hemos logrado o hemos más bien soñado por ser alguien fuera de la congregación, fuera de la iglesia. Pero alguna vez, hermanos, nos hemos levantado y hemos dicho, este día realmente quiero hacer algo por la iglesia. Este día no quiero ser un miembro normal. Este día no simplemente quiero ir el miércoles y el domingo, sino que quiero comenzar a fungir algo, un trabajo, una labor dentro de la congregación. Alguna vez hemos soñado y hemos deseado tanto, hermanos, con desesperación por lograr o por lograr conseguir un ministerio dentro de la iglesia. Porque al fin de cuentas, hermanos, es el trabajo de cada uno de nosotros el soñar ser algo por la iglesia. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha soñado que ha hecho algo por la iglesia? Sí. Levante la mano. Y alguien que me diga, hermano, ¿qué ha soñado usted por hacer algo por la iglesia? ¿Qué ha soñado usted que ha hecho por la iglesia? No quiere decir que lo ha hecho. Le estoy diciendo, ¿qué ha soñado usted de hacer algo por la iglesia? ¿Qué ha soñado? Hermana Rito, ¿usted ha soñado que ha hecho algo por la iglesia? ¿Qué ha soñado, por ejemplo? Ser maestra. ¿Alguien más ha soñado hacer algo? Diana, ¿tú has soñado algo que has hecho por la iglesia? Que quieres hacer, pero que no lo has logrado. ¿No has soñado algo? Estoy muy cansado, ¿verdad? Carlos, ¿has soñado alguna vez que has hecho algo por la iglesia? ¿Qué has soñado? Si se puede saber, ¿verdad? Fíjese, hermano, yo hace 3 días yo soñé algo por hacer. Yo soñaba, hermano, que ponía todo el techo de la congregación. Y fíjese qué curioso estuvo mi sueño, porque me acuerdo que le pagaba a Miguel y a Beto. O sea, todavía era que así les pagaba él. Le decía a Miguel le pagaba a hermano Abel y a hermano Víctor. Hermano Víctor, creo que vamos a un presupuesto porque le voy a poner el techo a toda la congregación. Ah, qué suave, ¿verdad? Qué bonito sueño, ¿verdad? Y luego llego aquí a la iglesia y me dice el hermano Antonio, oye, hermano, qué bueno que lo miré, hermano, quiero preguntarle algo. ¿Qué pasó? Es que soñé, hermano, que usted se hacía rico, me dice. Y luego, pues me emocioné más, y capaz en esa semana me vuelvo rico. Y yo soñé que tenía una mansión acá como en Miami, dijo el hermano Antonio, y que nos invitaba a su casa. Entonces, bueno, dije yo, al menos no soy el único que me sueño con dinero, ¿verdad? Hay otros hermanos que me sueñan con dinero. Entonces, no es. Pero hermanos, todos hemos soñado algo, hermanos. ¿Sí? Por más difícil que sea nuestro sueño, a lo mejor el mío es imposible, ¿verdad? Quiera Dios un día pues, me saque la lotería, ¿verdad? Y pues a lo mejor sí lo haría, ¿por qué no, verdad? Pero dejando a un lado todo eso, mis hermanos, yo creo que hay sueños que sí se pueden alcanzar. Hay sueños o ideas o proyectos a nivel personal que sí podemos lograr, hermanos. Y se logra con el simple hecho de que tú un día lo llegues a anhelar. Que tú un día lo llegues a desear como persona, como iglesia o como hijo de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Nehemías. Nehemías capítulo 2. Versículo 2. Fíjense, mis hermanos. Nehemías 2. Versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El profeta Nehemías, mis hermanos, tenía una pena en su vida. Tenía un problema. Él se dio cuenta, mis hermanos, que el pueblo de Israel, o que la ciudad de Israel había sido, los judíos habían sido exiliados, los muros estaban derrumbados. Y lo más triste, mis hermanos, que la gente vivía como si nada.
Vio a una nación que en su momento fue una potencia a nivel en cuanto a religión. Los muros derribados, todo aquello que había edificado Salomón en su momento derribado. Y a este hombre le preocupaba el estado o la situación de su nación. Y él anhelaba, mis hermanos, él soñaba por cambiar todo esto. Pero tenía un problema, dice, que él también estaba de esclavo. Era el copero del rey Artajerjes. Y verán, hermanos, cuando uno tiene el deseo, cuando uno tiene la convicción de hacer algo por la iglesia, hermanos, créanme, hermanos, que Dios a nosotros nos ayuda. Amén. Porque como dice la palabra de Dios, cuando esto no es de Dios, ¿qué va a pasar? Dice en Hechos, ¿se acuerdan? Desaparece. Va a desaparecer, esto no va a funcionar, va a derrumbarse. Pero cuando las cosas que existen en nuestro corazón y cuando la intención realmente, hermanos, es la verdadera, créanme que las cosas pueden cumplirse y pueden cambiar. Le dijo, ¿qué necesitas? Le dice el rey a Nehemías. Pues yo nomás necesito un permiso de parte tuya. Ahora, de que si me das un poco de dinero, pues las cosas también fueran diferentes. Pero dice, ahora, si me das una carta de los gobernantes, dice, pues las cosas serían más fáciles. Y dice, hermanos, que el rey le dio el tiempo necesario para que Nehemías fuera a Jerusalén y pusiese orden, le dio el dinero y le dio las cartas. Y Nehemías llegó al pueblo y dice, bueno, llegué en la noche, vi cómo estaba la situación, busqué cabalgaduras. ¿Y qué dice Nehemías? ¿Se acuerdan de la historia? No hay ninguna, dice, no hay ninguna cabalgadura, sino solamente una. ¿Cuál era, hermano? La suya. Y la historia, hermanos, termina, sin lugar a duda, en algo positivo. El pueblo levanta los muros, se ponen a trabajar, pero todo, hermanos, con un proceso, con el proceso de la oración. El día, hermanos, que nosotros anhelemos algo para la iglesia o deseemos algo para la iglesia, lo primero que como hijos de Dios debemos de hacer es orar. Nunca creamos, hermanos, que porque tengamos las facultades tal vez o las capacidades de hacerlo, que no dudamos que las tengan, pero es muy importante, hermanos, acudir a la presencia de Dios, acudir a lo que tal vez nos hemos olvidado, dice, el acordarme de Él. Segundo, hermanos, no simplemente acudir en nuestra oración y en acordarme, sino envolverme a Él. Porque muchas veces, hermanos, como hijos de Dios, nos hemos descarriado como personas. Y no sé si a usted le pase o no le haya pasado, pero en lo personal a mí sí me ha pasado, que muchas veces, hermanos, estamos fuera de la presencia de Dios y tenemos ¿cómo se le puede llamar? La delicadeza, digamos, o la osadía, hermanos, de orar a Dios como si yo fuera un cristiano activo dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con ello, hermanos? Y no que esto sea malo en su totalidad. Tengo un año fuera de la iglesia y le pido oración por los proyectos de la iglesia. ¿Usted cree, hermano, que lo que yo pienso de la iglesia sea coherente con lo que Dios piensa de mí? Yo creo, en la opinión personal, que no. Es por ello, hermanos, que siempre me tengo que acordar de Dios, y una vez de que me acuerde de Él, me tengo que volver a Él. O sea, hermanos, acercarme a Él. No para que mi oración sea escuchada, hermanos, vosotros pedís, sino para que... ¿Pero qué dice? Pero pedís mal. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Aquí entra hincapié
que hay muchas oraciones que el cristiano hace y que muchas de las veces no son escuchadas o no son, hermanos, que cumplidas por parte de Dios. Óigalo bien. Hay muchas oraciones que tú y yo hacemos que probablemente Dios no las escuche. Aún no está estando dentro de la iglesia o aún así usted estando retirado de la iglesia. Porque pedimos mal. Yo le pongo un ejemplo así sencillo. ¿Usted cree que sea lo mismo orar por la cena del Señor que orar por un enfermo? La oración, hermanos, significa lo mismo, va dirigida a donde mismo. Pero yo creo, hermanos, que existe una diferencia entre orar por un enfermo y orar por la cena del Señor. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Porque si usted hace una oración en la cena del Señor pidiendo por un enfermo, ¿usted cree que esté en lo correcto yo? Supongamos que yo diga: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este jugo de la vida, que en el cual hacemos memoria de sacrificio, y bendice a los hermanos que están enfermos de la congregación. Yo le hago la pregunta, todos lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo, amén. Todo está aparentemente bien, ¿verdad? Pero realmente es correcto pedir por los enfermos dentro de una oración por la cena del Señor. No sé si usted piensa que eso es bueno, hermano, pero yo en lo personal creo que no. Porque el Señor Jesucristo, cuando estableció la cena del Señor, nunca, hermanos, oró por los enfermos. Segundo, hermanos, si usted ha leído un poquito la Biblia, se da cuenta que cuando Jesús oró por la cena del Señor, por el pan, ni siquiera anunció su sacrificio. ¿A qué me refiero con eso? Que nunca dijo que ese pan iba a representar su cuerpo. Ojo, lo dijo antes, oró, y después de hacer la oración dio el significado de lo que era el pan. Entonces, hermanos, ahí les dejo la tarea. Entonces, ¿cómo debe orar el cristiano dentro de la cena del Señor? Segundo, hermano, dice que también una oración muchas veces no es escuchada porque pedimos para vuestros deleites. Si anhelamos, hermanos, hacer algo por la iglesia, si deseamos cambiar un poco la iglesia y tener un ministerio, pero muchas veces nos acordamos, nos volvemos a Dios, pero muchas veces nuestra oración no es escuchada porque pedimos mal o porque pedimos para nuestros deleites. Habremos cristianos, mis hermanos, que pidamos al Señor por nuestros deleites. ¿Qué es pedir, hermano, de nada a Dios por nuestros deleites? ¿Cómo sería una oración dirigida a Dios pidiendo por nuestros deleites? ¿Cualquier tipo de deleite? ¿Cómo sería, hermano? Si usted puede formular una, ¿cómo dice Dios? Porque pedir más o pedir por vuestros deleites. Lotería. ¿Cómo que lotería? Pedir la lotería. Para un deleite. Que es un malo, hermano, pedir para que saque la lotería. Para gastar en deleites, pues. Como por ejemplo, paseos. Pedir para los paseos. Verá, hermano, que aunque parezca, muy cierto, hermano, aunque parezca muy, voy a decir algo, hermano. No sé, sí. Deleite personal. Pero ahí en ese versículo no se refiere a escuchar la palabra, pedir por vuestros deleites, dice. Sí, ya se me olvidó lo que iba a decir. Hay una línea, hermanos, muy delgadita en nuestra oración que muchas veces nosotros la cruzamos y creemos que estamos bien. Es por ello, mis hermanos, que cada uno de nosotros, los varones encargados que oramos en nuestra vida diaria, debemos tener esa capacidad para poder formular, y no que todos los hermanos oren de la misma manera que yo, sino formular, hermanos, o hacer una forma de oración de la manera correcta. Y como cristianos muchas veces, hermanos, rompemos esa línea nosotros y caemos, hermanos, en vez de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para lograr
ser mejores personas, le venimos pidiendo, hermanos, hasta que nos saquemos la lotería o que nos dé dinero para andar a un viaje. Y que tal vez, hermanos, eso no sea malo, pero hay ciertas cosas, ¿no?, que no se deben de pedir dentro de mi oración. Nehemías, hermanos, simplemente se acercó al Señor, se acordó de Él, se volvió a Él y aceptó cuando fue redimido. Una forma también humilde de acercarse a Él es el rogarle, dice la palabra de Dios, que le rogaba a Dios en su oración. En la segunda carta a Timoteo, hermanos, ya para ir terminando un poco el tema, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, regresamos a Timoteo. Capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miramos un poquito el contraste de lo que es en nuestra oración cuando pedimos. Pero todo cristiano que realmente anhela, todo obrero que anhela un servicio a Dios, siempre, hermanos, va a buscar el procurar presentarse a Dios con diligencia. Siempre, hermanos, con prontitud, con rapidez. Todo aquello, hermanos, todo aquello que sea relacionado a la iglesia, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser prontos para eso. Sean reuniones, y lo digo, hermanos, de una manera en serio, sean reuniones los miércoles, los domingos. Si la iglesia se junta como los viernes, también nosotros vamos a estar ahí reunidos. Si la iglesia acuerda reunirse, tal vez no a alabar al Señor de una manera como lo hacemos normalmente, pero acuerda el juntarse un sábado como familias para pasar un día agradable, hermanos. Todo eso, hermanos, es lo que el cristiano debe procurar siempre hacer con diligencia. Ser pronto para el servicio o para estar con la hermandad. ¿Sí? No que muchas veces, pues desafortunadamente, somos prontos, somos rápidos para otras cosas, ¿verdad? Y a nivel personal, siempre lo digo, ponemos de ejemplo a mí como persona, ¿verdad? Muchas veces es mucho más fácil, mejor, dedicarnos en las cosas familiares, que no es malo, pero preferimos las cosas familiares que las cosas de Dios, que son espirituales. Muchas veces, hermanos, preferimos a la familia carnal que a la familia espiritual. Y no con ello quiero decir, hermanos, que la familia carnal hay que hacerla a un lado. No, hermanos, no. Yo he escuchado a hermanos que dicen de la siguiente manera los domingos: hermano, ya me voy porque tengo un familiar en la casa. Qué bueno fuera que se fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera que se vaya cuando se terminó, pero se lo hice a las 11 de la mañana cuando se acabó la predicación nomás. Yo soy de las personas que el familiar no se va a ir. Si va llegando, va a venir cansado, lo que su familiar más que lleva que es descansar. Ajo para usted, la familia es primero, ¿verdad? Antes que Dios. Y se acepta, ¿no?, su concepto. Y eso todo nosotros lo tenemos que respetar. Pero también se debe respetar el concepto de Dios. Así, hermano, que el día de mañana, si existe una actividad, sea para trabajar en la iglesia, hermanos, sea usted el primero el estar aquí presente. Sea una actividad en la iglesia para festejar un cumpleaños de un hermano, sea usted el primero en estar aquí presente. Sea una actividad en la iglesia para una reunión extraoficial, o sea, de las que normalmente no se hacen de acuerdo a los ciertos días, esté usted presente. Esté usted enterado, hermanos, de las cosas que se hacen en la congregación.
Y no después digamos, ¿y eso por qué lo hicieron? ¿Con qué autoridad lo hicieron? ¿A quién le pidieron permiso? ¿Por qué no me llamaron? Oye, hermano, se lanzó la convocatoria, se hizo la invitación, pero usted estaba ya en el trabajo, con el familiar, en el cine o en cualquier otro lugar. Por eso dice, aquel obrero que anhela, dice, algo en la iglesia, un ministerio en la iglesia, un trabajo en la iglesia, pues luego es un obrero que va a anhelar el servir a Dios primeramente. Luego dice, bueno, te tienes que presentar con diligencia, pero también aprobado. Pero eso ya lo miramos en el punto anterior, no vamos a mencionar tanto detalle. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, hermanos, que traza bien la enseñanza, que la expone de acuerdo a lo que viene en la Biblia, sin añadirle, sin quitarle. Seamos ese tipo de personas, mis hermanos, seamos ese tipo de obreros que anhelen el buscar o el soñar hacer algo por la iglesia. Primeramente, el buscar el éxito a través de la oración, el acordarme, el volverme a Dios y el redimirme a Él. También, hermanos, el anhelar, el procurar siempre estar aprobado, el procurar siempre estar con rapidez, con prontitud a su llamado, pero también al llamado a la iglesia, en las actividades, en el trabajo, en la enseñanza, pero sobre todo, hermanos, el buscar siempre, el anhelar, el trazar la palabra de Dios de la manera más correcta. Para que de esa manera, como hijos de Dios, todos nosotros, hermanos, podamos salir edificados, pero también consagrados. Y llevarnos una parte de la palabra de Dios en nuestros corazones, para que de esta manera, como hijo de Dios, yo pueda poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Yo quiero cumplir con esto, hermanos, con lo que empecé. ¿Alguna vez, hermanos, nuevamente usted ha soñado no el hacer algo por la iglesia? Yo creo, hermanos, que es tiempo que como personas, como hijos de Dios, comencemos a soñar o comencemos a trazar las cosas que la iglesia en el Naranjo necesita. Hay mucho trabajo, mis hermanos, en la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. Y ese es trabajo de todos nosotros. No es trabajo nomás de una persona, es trabajo de todos nosotros. Obviamente ser dirigidos por una persona, ¿verdad? Pero hay mucho trabajo que hacer. Tanto a nivel físico como también a nivel espiritual. Yo creo, hermanos, que como hijos de Dios podemos encajar en cualquier área dentro de la iglesia. La cuestión es anhelarlo. La cuestión es soñarlo, pero también es desearlo. ¿Alguna duda, mis hermanos? Yo hasta aquí he terminado mi enseñanza, la enseñanza de parte de Dios. ¿Alguna duda de parte que ustedes tengan? ¿Algún comentario? ¿Algo que usted quiera añadir? Bueno, ¿algo que usted quiera añadir? Si no, hermano, de mi parte es todo. Y Dios nos lo bendiga. Muchas gracias.